El siguiente video es una recopilación de casos de Argentina, historias reales, mediáticas y muy difíciles de creer por su naturaleza aterradora, y me tomé el tiempo de agruparlas en un solo video. Ponte cómodo y descubre estas historias oscuras que te presento a continuación. Por fuera un ángel, por dentro una de las más odiadas asesinas en la Argentina. La exterpsicosis. Este caso lo elegí especialmente no por el crimen en sí que se cometió por parte de una chica hacia quien se podría decir era su pareja, sino por la increíble y cínica forma en la que la protagonista del mismo intenta salirse con la suya cambiando tantas veces de versión sobre lo sucedido. Siempre intento ser imparcial en mis videos, sin embargo y más allá de todos los temas sociales que despertó el caso, no hace falta insinuar cuál es la verdad, porque tú mismo tendrás la oportunidad de darte cuenta muy fácil. Este es el caso de Nair Galarza y Fernando Pastorizo. Nair Galarza es una chica argentina nacida el 11 de septiembre de 1998 en una familia acomodada de Gualeguaychú, hija de Yamina Cro y de Marcelo Galarza, que se desempeñaba como oficial de la policía. Nair era una chica muy popular en su escuela, principalmente por su atractivo físico que la hacía destacar entre las demás. Era jugadora de un equipo de hockey y hacía sesiones de modelaje y algunas otras cosas que la hacían tener muchos pretendientes, pero sin embargo, a lo que contaban sus compañeros era bastante caprichosa y engreída. Vamos, la inalcanzable. Amenazaba todo el tiempo a cualquiera de que si se metían con ella, se metían con su papá, que era oficial de la policía. Es entonces que un día de 2012 conoce a Fernando Pastorizo, con quien iniciaría una relación bastante duradera. De lejos se veían como una pareja ideal y esto lo reflejaban en las redes sociales, pero al parecer Nair no era alguien que se conformaría con encerrarse en una relación y aprovechaba que en teoría no tenían el título de novios para salir con más chicos e incluso terminar en algo más que solo salidas con ellos. Mientras aún tenía aquella extraña relación con Fernando, esto fue garantía para que la relación se volviera bastante tóxica, puesto que a pesar de que se daban sus libertades, y hablo también de Fernando, los celos posesivos fueron un factor determinante en el deterioro de aquello que llevaban. Pronto, todo cayó en una espiral de idas y venidas entre ellos. Tenían fuertes peleas y retomaban como si nada hubiera pasado, encontrando gozo en la reconciliación. Sin embargo, era evidente que eso debía parar, en especial por parte de Fernando, quien empezó a ser manipulado por Nair. Ella lo amenazaba con quitarse la vida si llegaba a dejarlo por alguien más, e incluso después de las peleas empezó a usar sus heridas hechas en el hockey para decir que era maltratada por él, lo cual era mentira porque tiempo después se le practicaron estudios que lo confirmarían. Todo esto lo sabemos por los amigos de Fernando, a los cuales les contaba todo. Ellos trataron muchas veces de convencerlo de que cortara con todo eso de una vez por todas, porque se le empezaba a notar el daño emocional que esto le producía, pero el joven, atado a Nair por muchos factores como los que te acabo de contar, prefería seguir intentándolo una y otra vez durante 5 largos años, hasta que todo tuvo un límite cuando Fernando asistió a una fiesta en la cual también se encontraba Nair y la encontró besándose con uno de sus otros pretendientes. Obviamente Fernando se quedó a reclamarle por lo que le acababa de hacer, aunque otra versión indica que fue Nair la que encontró a Fernando con otra chica, pero es algo confuso y difícil de esclarecer. El caso es que la discusión se tornó bastante escandalosa, tanto que Sol, una de las amigas de Nair, golpeó al joven con fuerza diciéndole que no volviera a maltratarla, insultándolo y amenazándolo con ponerle una denuncia. Fernando terminó quebrantándose ante la frustración y terminó llorando, diciendo que él jamás le había puesto un dedo encima a ninguna mujer en su vida.
Lo curioso de todo esto es que cuando el joven se fue a su casa, Nair y Sol fueron hasta allá y de alguna forma lo convencieron de ir a la casa de Nair. Cerraron la puerta con llave y lo golpearon fuertemente, además de insultarlo a él y a su familia. Fernando al parecer se habría dejado golpear puesto que sabía que si se defendía, la presión de que la sociedad lo tildara como un maltratador, sumado a que el papá de su pareja era policía, le traería consecuencias aún peores. El agredido intentó grabar lo sucedido, pero aparentemente las chicas lo obligaron a borrar el video de su teléfono con más golpes. De lo anterior existe evidencia en el chat de WhatsApp con uno de sus amigos en los que se le ve bastante afectado por lo sucedido y refleja lo extraordinariamente tóxica que era la relación. No, recién pude salir, estoy comiendo para la esquina, recién salí de la casa, porque recién pude salir, yo no andaba, yo contra algo dice así que yo la maltraté cuando yo nunca mi vida toqué, estoy con papa, porque yo nunca mi vida toqué, que ni hija de mil boludo, que hija de remil me iba a meter a su casa, boludo, con papas. Yo nunca pego nada, porque me iba a pegar así, se me parte la cabeza mal, boludo. Me azotaron la casa contra la pared como 45.000 millones de veces. No, recién pude salir, estoy comiendo para la esquina, recién salí de la casa, porque recién pude salir, yo no andaba, yo contra algo dice así que yo la maltraté cuando yo nunca mi vida toqué, estoy con papa, porque yo nunca mi vida toqué. Después de aquel determinante suceso, Fernando por fin empezó a distanciarse lo suficiente de Nair, inscribiéndose en una universidad de Paraná para poder terminar de una vez por todas con la relación. Nair lo buscó, pero como se ve en este mensaje de WhatsApp que se enviaron, ni aunque le pagaran 1 millón volvería con ella. Estos fueron los últimos mensajes que se enviaron antes del fatídico día de los hechos, que te contaré a continuación, según la versión que se maneja oficialmente luego del análisis de los peritos y que a mi parecer no tiene mucho a lo que se le pueda refutar. Corría el 28 de diciembre del 2017, a tan solo unos días de lo sucedido en la fiesta. Cuando Nair llegó a la casa de Fernando, el muchacho decidió abrirle la puerta y mantuvieron una conversación al interior de la casa, para finalmente salir en la moto del chico hacia la casa de Nair. Aparentemente habrían tenido relaciones sexuales por última vez para despedir su convulsa relación. Posteriormente, y de forma extraña, la chica le pidió al joven que la llevara a casa de su abuela, donde curiosamente pasarían en una carretera un poco alejada y oscura, alrededor de la medianoche. Pero antes de montarse en la moto, Nair le pidió a Fernando que lo esperara unos segundos mientras iba por algo que se le había quedado. En ese instante, tomó la pistola 9 milímetros de su padre, que se encontraba arriba del refrigerador, y se la guardó en la camisa. A mitad del camino y cuando no había ningún testigo, por alguna razón, pararon, y es ahí donde, según las investigaciones, Nair aprovechó el estado de indefensión del joven y le propinó un disparo en la espalda. Fernando cayó al suelo y Nair le propinó un segundo tiro en el pecho y se fue caminando tranquilamente a su casa. Las cámaras de seguridad grabaron su recorrido de regreso. Al llegar a casa simplemente se fue a descansar. Por la escena había pasado un taxista trabajando en su vehículo y vio al joven tirado en una moto y a Nair de pie al lado de la escena, pero no vio el suceso sospechoso. Pero al terminar sus labores volvió a pasar por la misma carretera a horas de la madrugada, encontrando de nuevo al joven, pero sin que nadie estuviera con él. De inmediato llamó a la ambulancia, pero Fernando Pastorizo
ya había perdido la vida. Después del hecho fueron sucediendo algunas cosas clave en el caso que quiero que repasemos y analicemos juntos. La madre de Fernando llamó a Nair para saber si sabía algo del paradero de su hijo, pero ella le mintió respondiéndole que después de las 11 de la noche no sabía nada de él. Pero cuando la señora se enteró del fallecimiento de Fernando horas después, se lo contó a Nair y de ahí la joven aprovechó para subir esta foto de despedida a sus redes sociales. Al poco tiempo de lo anterior, Nair fue a la comisaría para dar sus declaraciones sobre lo sucedido debido a que era considerada la novia de Fernando, pero ella entre llantos explicó sentirse impactada sobre el hecho y empezó a dar sus teorías sobre qué pudo haber pasado con su pareja. No pasó casi nada de tiempo para que la arrestaran por su presunto homicidio por lo enormemente sospechosa del crimen, al ser la única persona involucrada el día de los hechos, y de hecho, ella misma se entregó. Este es el tema del cual más se habló sobre este caso y es la cantidad absurda de veces que la acusada cambió la versión de los hechos. La primera versión la dijo en la comisaría cuando lloraba como impactada por la noticia, pero al ser asesorada por un abogado decidió entregarse y cambiar por completo todo lo que había dicho en ese lugar. Aseguró que no tenía ninguna relación con el chico y que su padre ni siquiera lo conocía. Según ella, la policía le incautó el celular y ellos fueron los que subieron ese estado solo para incriminarla. Una versión totalmente incongruente por donde se le mire, en especial porque la fiscalía luego se dio cuenta de que se publicaron fotos de ellos de vacaciones por Brasil. Al ser descubierta, volvió a cambiar la versión diciendo que Fernando la maltrataba, que él había sido el que agarró el arma de su padre y que ella en el camino intentó quitársela, disparándole accidentalmente en la espalda, pero por su estado de shock se le volvió a disparar accidentalmente, dándole el tiro de gracia en el pecho, y que era tal su estado de conmoción que se fue caminando a casa sin llamar a una ambulancia. Yo de repente me había quedado aturdida y nos caímos los dos en el costado. Y enseguida cuando me alcanzó a levantar y fue de nuevo que dije que me quedé aturdida. Eso fueron los dos disparos. Lo curioso es que de nuevo cambió la versión diciendo otra teoría en la que acusó a su propio padre de ser quien mató a Fernando y que todos, tanto la familia de la víctima como su familia y también el mismo Fernando, son machistas. El asunto se volvió tan mediático a tal punto de que todo se convirtió no solo en un espectáculo en el que se hablaban de cosas banales sobre la situación para generar audiencia, sino que también despertó un sinnúmero de debates sociales de todo tipo, centrándose en el tema del machismo y el feminismo. Esto derivado a la sentencia histórica que se le dio a Nair, en el que el caso se resolvió en tiempo récord y la chica se convirtió en la persona más joven en Argentina en recibir una condena perpetua, que es de 35 años. Nair paga su condena en el penal número 9 de la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, conocido como La Granja. Un penal experimental en el que no hay celdas en sí, sino más bien habitaciones en el cual ellas tienen más acceso a cosas como redes sociales y la televisión. Esto con el propósito de salvaguardar su vida debido a lo mediático del asunto. Las personas declararon su inconformismo con respecto a esto, debido a que, para la gran mayoría, ella debería ser tratada como cualquier otra asesina, sin derecho a más privilegios que las demás de su talla. La entrevista que otorgó a un medio de comunicación local en el cual vuelve a cambiar su versión diciendo que no recuerda nada del momento exacto de los hechos por su estado de shock, además de caer en muchas cosas como silencios incómodos o preguntas comprometedoras y sonrisas nerviosas entre otras. Aquí te dejo un fragmento de dicha entrevista. De cualquier forma iba a terminar mal, por eso yo siempre dije que si yo no estuviera acá adentro estaría en un lugar peor. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, Sí. ¿la historia hubiera sido otra? Sí.
sido lo contrario. Quizás no. Quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también. Pero no hubiera sido por la espalda. Fernando no se pudo defender. Eso es lo que dicen las pericias. ¿Qué te pasa con respecto a eso? Y que eso es lo que dicen las pericias. No fue lo que pasó. ¿Él se pudo defender? ¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando pudo haber evitado todo. ¿Cómo lo podría haber evitado? Para terminar, quiero aclarar que no deseo involucrarme en ningún tema de debate moral. Mi intención es solo otorgarte la información fruto de mi investigación y dar mi punto de vista objetivo sobre el perfil de la asesina en cuestión. Este caso demuestra que si estás atrapado o atrapada en una relación tóxica, haz algo al respecto para evitar que todo empeore y en el peor de los casos, termine siendo material para mis videos. Porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Estos jóvenes se abrazaron para celebrar algo, y ese algo era que acababan de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa. Psicosis. El tema del que hablaremos el día de hoy es un caso muy sonado en Argentina y que precisamente se encuentra en proceso a la fecha de publicado este video en un juicio que aparece en todos los noticieros de dicho país. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la dolorosa y violenta forma en la que se le cegó la vida a un joven que simplemente disfrutaba de un helado con sus amigos después de un concierto. Hoy analizaremos de forma resumida el caso de Fernando Báez Sosa. Fernando era un joven de 18 años nacido en Buenos Aires, Argentina, de padres paraguayos migrantes que residían juntos en el barrio porteño de Recoleta. Después de finalizados sus estudios secundarios, comenzó el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Derecho. Su madre comentó que en varias oportunidades el joven manifestó su admiración por el abogado mediático Fernando Burlando. Esto es importante resaltarlo, debido a que más adelante fue este quien tomaría el caso de su propio asesinato. En la universidad a la que iba, también asistía con su novia, con quien junto a otros amigos planearon pasar las vacaciones en Villa Gesell, en donde se hospedarían en el hotel Ola Ola frente al mar. Esto el 16 de enero del 2020. Todo marchaba bien, pero ni él, ni su novia, ni nadie se imaginaría que tan solo un día después pasaría la terrible tragedia por la cual se hizo este video. Corría el 17 de enero. Fernando y sus amigos decidieron que irían a la discoteca Le Brique para asistir a la presentación de un conocido cantante de trap en Argentina llamado Neo Pistea. Al lugar llegaron ya para el día siguiente, es decir el 18 de enero alrededor de la 1:30 de la mañana, en donde disfrutaron el concierto por un tiempo. Y digo por un tiempo, porque a eso de las 4 a.m. empezaron los roces entre el grupo de amigos de Fernando y otro grupo al que llamaremos los rugbyers. Esto porque algunos de los miembros practicaban el rugby. Volviendo al tema, el conflicto comenzó por la aglomeración de personas en el lugar, sumado a los empujones y mala vibra de los rugbyers, que ya tenían antecedentes por incitar a las peleas en bares y discotecas. Llegado a un punto, los ánimos se caldearon tanto que los miembros de la seguridad decidieron sacar a ambos grupos en puertas diferentes. Los del grupo de Fernando salieron pacíficamente por una puerta, mientras los rugbyers lo hicieron más alterados y oponiendo resistencia por otra. Esto se ve evidenciado en las cámaras de seguridad del lugar.
Minutos después, Fernando junto a su grupo decidieron caminar unos metros para comer helado, mientras que los rugbyers de forma vengativa se acercaron por la espalda de los jóvenes, arrojando al suelo a la fuerza a Fernando y a otro de sus amigos de nombre Tomás, mientras literalmente los molían a golpes. Los participantes de los rugbyers, que presuntamente habrían sido 8, por un tema de superioridad física sometieron a los dos jóvenes, mientras impedían que otros intentaran auxiliarlos, dividiéndose roles que denotaban la experiencia que tenían en este tipo de altercados. Uno de los integrantes grabó todo desde su celular y segundos después corta la grabación para sumarse a la golpiza que principalmente estaba recibiendo Fernando. Fueron tan solo segundos que no llegaron a cumplir el minuto, pero fue más que suficiente para que le provocaran una brutal muerte a Fernando Sosa, quien quedó tendido en el suelo sin signos vitales por la gravedad de sus lesiones que involucraban traumas cráneoencefálicos y hemorragias internas por la magnitud y la sevicia en la que fue sometido. No hubo nada que hacer para salvarlo. Mientras que la otra víctima, Tomás, pudo sobrevivir al ataque. Entretanto, el grupo de cobardes se alejaron rápidamente de la zona y fue captado en cámara cuando tan solo a unos metros, dos de los participantes se abrazan en forma de felicitación por el vil acto que acababan de cometer. Durante el linchamiento, los atacantes le gritaron a la víctima cosas como: "Dale, cagón, levántate y pelea. A ver si ahora volvés a pegar de atrás, negro de mierda". Los participantes en el hecho, y que por el momento en el que grabo este video aún enfrentan un juicio por el terrible homicidio, son los siguientes: Luciano Pertossi, Blas Sinali, Ciro Pertossi, el primero que ataca y derriba a la víctima, Enzo Tomás Comelli, Michael Violas, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, quien filmó la grabación antes de participar en el ataque, y Máximo Pablo Thompson, líder del grupo, quien le propinó patadas en la cabeza y golpes de puño a Fernando. Una de estas patadas, aparentemente y según las pruebas, sería el golpe de gracia que acabó con su vida. Tan solo bastaron algunas horas para que la policía actuara en contra de los implicados, encontrando mucha evidencia por todas partes, principalmente rastros de ADN en el cuerpo de la víctima, las grabaciones de las cámaras de seguridad y testimonios de testigos que llevaron rápidamente al lugar donde se encontraba cada uno de los rugbyes, en donde también fue encontrado material probatorio, como manchas de sangre en la ropa y los zapatos de los mismos. Este caso conmocionó y aún conmociona a toda Argentina y nos hace pensar hasta dónde puede llegar la intolerancia y falta de empatía por el prójimo en nuestra sociedad para que cosas como estas sucedan. Ojalá la justicia haga su trabajo y mientras lo hace, recuerda que es mejor alejarse de los problemas si estos te incitan a la violencia, a ti o a los demás. Nunca se sabe qué clase de monstruo habita en aquel problemático que nos enfrenta y de lo que puede llegar a ser capaz. Recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Esta carismática joven en Argentina, lastimosamente fue encontrada en un basurero de Buenos Aires. Psicosis. El caso de Ángeles Rawson es uno de los más impactantes y trágicos de la historia reciente de Argentina. Fue una noticia que despertó el interés y la indignación del país albiceleste, pues le sucedió a una joven a la que le apagaron su inocente vida abruptamente por el hambre de un depravado que aprovechó el momento ideal para saciar sus retorcidas fantasías. ¿Qué pasó con ella? ¿Quién fue el responsable de semejante barbarie? Déjame te lo cuento a continuación.
Ángeles Rawson nació en Buenos Aires, Argentina, en 1997. Era hija única y vivía con sus padres, Jimena Duris y Franklin Rawson, en un departamento ubicado en el barrio de Colegiales. Ángeles era una joven dedicada a sus estudios y muy activa. Le gustaba hacer deporte y practicaba gimnasia artística desde hace varios años. Además de ello, era una estudiante brillante con un gran talento para el dibujo y la pintura. Aspiraba a convertirse en diseñadora gráfica y estaba en el primer año de la escuela secundaria en el Colegio del Parque, una prestigiosa institución educativa de la capital. En cuanto a su personalidad, la joven era muy querida por sus amigos y familiares. Era muy alegre y risueña, siempre dispuesta a ayudar a los demás y hacer reír a quienes la rodeaban. Era una persona muy comprometida con su comunidad y participaba activamente en proyectos solidarios y sociales, pero lastimosamente, y aunque no quisiera que fuera de este modo, de no ser por el trágico suceso que a su corta edad llegaría, no estaríamos hablando de ella en este video. Así que ahora nos dirigiremos al día de los hechos. El 10 de junio de 2013 a las 8 a.m., Ángeles salió de su casa rumbo al gimnasio. Su madre la vio salir y le pidió que le mandara un mensaje de texto cuando llegara. Sin embargo, la adolescente nunca llegó a su destino y no envió ningún mensaje. Cuando Jimena regresó a casa alrededor de las 19 horas, se dio cuenta de que Ángeles no estaba allí y comenzó a preocuparse. Llamó a su hija varias veces al celular, pero no obtuvo respuesta. Jimena comenzó a buscar a su hija por los alrededores del gimnasio y en los lugares que solía frecuentar, pero no logró encontrarla. Al no tener noticias de su hija, decidió hacer la denuncia en la comisaría de la zona. La Policía Federal Argentina inició una búsqueda intensiva para tratar de encontrar a Ángeles durante la noche del 10 de junio y la madrugada del 11 del mismo mes. Se llevaron a cabo diversos operativos de búsqueda en los alrededores del barrio de Colegiales. Además, la familia de Ángeles comenzó una campaña en las redes sociales para difundir la foto de la joven y solicitar la ayuda de la comunidad en la búsqueda. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente por los medios de comunicación y el caso se convirtió en uno de los más seguidos y comentados de la época. La última vez que se tiene un registro de la joven con vida es este, en el que las cámaras de seguridad del edificio en el que vivía Ángeles captaron su ingreso a las 9:50 am después de regresar del gimnasio. Las autoridades revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas cercanas y del transporte público, pero no encontraron nada que indicara el paradero de la joven. Fue una semana de intensa búsqueda y la familia aún tenía la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, sus sueños se apagaron y recibieron la peor noticia el 17 de junio de ese mismo año, cuando un grupo de trabajadores municipales se encontraban realizando tareas de limpieza en un predio de basura ubicado en la zona de José León Suárez, a unos 20 kilómetros de la casa de la víctima. En el lugar encontraron un cuerpo sin vida cubierto con varias bolsas de basura. De inmediato dieron aviso a la policía, quienes se dirigieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, descubriendo que se trataba de Ángeles. El cuerpo de la joven estaba en un estado avanzado de descomposición y fue necesario realizar una serie de pericias para poder identificarla. Según el informe de la autopsia, Ángeles había sido estrangulada y presentaba signos de haber sido golpeada en el rostro y otras partes del cuerpo, además de ser violada. La noticia de su muerte conmocionó a todo el país y los medios de comunicación comenzaron a seguir el caso con gran interés. La Policía Federal Argentina inició una intensa investigación para determinar quién había sido el responsable de su muerte. La investigación apuntó a Jorge Mangeri, el portero del edificio en el que vivía la víctima, como el principal sospechoso del crimen. Según los informes policiales, Mangeri había sido el último en ver a la joven con vida antes de su desaparición, además de que se encontraron pruebas de ADN que lo vinculaban con el semen encontrado en la ropa interior de Ángeles, y fue entonces que después de un exhaustivo análisis de todas las evidencias, se logró determinar oficialmente lo que habría ocurrido aquel día.
Según los informes policiales y los testimonios de los peritos forenses, el día de los hechos Marjorie habría atacado a Angela en un lugar apartado del edificio después de persuadirla para que fuera con él, y la estranguló con sus propias manos para abusar de ella. Luego, habría intentado ocultar el cuerpo envolviéndolo en bolsas de basura y llevándolo hasta el depósito de residuos, donde finalmente fue encontrada. Los detalles precisos de cómo ocurrió el asesinato son aún desconocidos. Sin embargo, se sabe que Ángeles luchó por su vida y que Marjorie le causó graves heridas antes de matarla. De hecho, su cuerpo presentaba signos de haber sido golpeada y maltratada físicamente antes de su asesinato. Los investigadores descubrieron también que Marjorie intentó borrar cualquier evidencia del crimen, limpiando meticulosamente el edificio y deshaciéndose de cualquier objeto que pudiera vincularlo con el asesinato. Sin embargo, la policía encontró algunas pistas importantes, como manchas de sangre y huellas dactilares que finalmente lo llevaron a ser identificado como el autor del crimen. Jorge Marjorie fue condenado a prisión perpetua en 2015, lo que dentro de todo lo horrible del hecho, fue lo único que le pudo dar alivio a la familia de la víctima y a la sociedad en general que siguió este caso como un símbolo de lucha contra la violencia de género. Es así como terminamos con esta triste historia. En este canal nos dedicamos a exponer estos casos y dejar una enseñanza en cada uno de ellos para llamar a la precaución. Desconfía, no importa si incluso se trata de la persona a la que contrataron para cuidar de ti en tu propio edificio, porque recuerda muy bien, no todo es psicosis. Cuídate. Desapareció a metros de su casa y el único testigo de lo ocurrido fue eliminado con una explosión. La voy a encontrar. Parece que la tiene, me la va a tener que devolver porque la voy a encontrar. No voy a sacar fuerza de donde no tengo, pero la voy a encontrar, Candela, te estoy buscando. Yo sé que me está viendo, yo sé que la tienen en algún lado, me la van a dar, me la van a tener que devolver a mi hija. Psicosis. Este crimen consternó a toda Argentina porque le pasó a una pobre niña de 11 años que fue secuestrada. Lo triste de lo que pasó es el desenlace, que no podía ser otro que el juego macabro de los adultos. Candela Sol Rodríguez Labrador nació en Argentina y vivía en Hurlingham, localidad bonaerense, junto a dos hermanos y su madre Carola Labrador. Por su parte, el padre estaba en prisión desde hace 14 meses por el robo a camiones de transporte en la carretera, algo conocido en aquel país como piratería de asfalto. Más allá de esto, la niña creció con una dulzura única. Era muy risueña y le gustaba hacer amigos, aunque eso cambió una fatídica tarde. Vámonos al día de los hechos. El 22 de agosto de 2011, la pequeña Candela de 11 años salió como de costumbre sobre las 3 de la tarde a menos de una manzana de distancia de la casa para esperar a sus amigas Boy Scouts, que pasarían pasadas las 4 p.m., pero dicha reunión jamás llegó a concretarse. A las 4:15 de la tarde, las niñas, al no encontrar a su compañera, decidieron ir unos metros más adelante para llamar a la casa de ella, pero la madre, al recibirlas, quedó helada, pues su hija había salido hace ya mucho rato. Es ahí cuando entendieron que algo le había pasado a Candela. Esa misma noche la madre puso la denuncia por desaparición, empezando una búsqueda masiva en el sector de Villa Tesey, lugar donde se había visto por última vez. Los días pasaron y no parecía haber resultado. El 25 de agosto la madre encabezó una marcha pidiendo por el paradero de la niña, haciendo múltiples apariciones en los medios de comunicación, difundiendo la noticia. A estas alturas todo el país estaba al pendiente de ello. Más compañeritas que siguen queriendo darle un mensaje a Candela y pidiendo que Candela vuelva, ¿no? Sí, queremos que Candela vuelva y la persona que la tenga, la verdad no tiene alma, no tiene corazón, es una chica de 11 años. Mi mejor amiga, no puedo creer. Se continúa
Lo que quiero decir es que realmente la escuela como institución es un referente para nuestra sociedad, porque realmente este poder de convocatoria, desde la escuela y desde lo poco que se pudo hacer la convocatoria, uno suma y cada vez suma más gente. Las autoridades hicieron un despliegue sin precedentes de más de 1.600 hombres, 2 helicópteros, 143 patrulleros y 16 perros entrenados. Incluso participó la Interpol por si se relacionaba con la trata de personas. Finalmente se ofreció una recompensa de 100.000 pesos argentinos, que en ese entonces eran como $25.000. Hay que destacar el mensaje contundente por televisión que dio Carola a quienes posiblemente tuvieran a su pequeña hija. Se la llevaron de la esquina de mi casa, el que la tiene que me la devuelva, por favor, devuélvamela. La policía está buscando por todos lados, la van a encontrar, estoy segura que la van a encontrar. La voy a encontrar, parece que la tiene, me la va a tener que devolver porque la voy a encontrar. No voy a sacar fuerza de donde no tengo, pero la voy a encontrar, Candela, te estoy buscando. Yo sé que me está viendo, yo sé que la tienen en algún lado, me la van a dar, me la van a tener que devolver a mi hija. No voy a parar hasta que no me devuelvan a Candela. Esto no va a quedar acá. Estoy segura que me está mirando. Y las personas que la tienen me están mirando y saben que no van a poder conmigo. Saben que los voy a encontrar. Y la voy a encontrar a mi hija. Saben que los voy a encontrar. Me conocen, saben quién soy yo. No sé. Yo sé que me la van a devolver. Yo sé que a mi hija me la van a devolver. Los que la tienen saben que se le terminó el tiempo. Muchachos, devuélvanla, devuelvan a Candela, ya están rodeados. Tienen la manzana rodeada, loco, devuélvanme a mi hija. Quiero reencontrarme con mi hija y nada más que eso, que me devuelvan a mi hija. Por favor, y que ella sepa que yo la voy a seguir buscando hasta el último día. No van a poder conmigo. Falta poco, Cande. Ya estoy, ya llego. Te amo, hija. Te amo. No van a poder con nosotras. Hija. ¡Vamos, Cande! Nunca dije que se fue. A mí me la robaron. Mi hija. Las autoridades descartaron que este hecho esté relacionado con el padre que estaba en prisión. Sin embargo, el 28 de agosto, una tía de la desaparecida recibió una llamada muy amenazadora de un sujeto que le pedía dinero del padre de la niña y que, de lo contrario, no la verían más. Esto no salió a la luz hasta tiempo después, por lo que parecía que el padre Alfredo Rodríguez podía estar involucrado. Pese a que las marchas de súplica nunca se terminaron, toda esperanza se iba a terminar el 31 de agosto. 2 mujeres que buscaban materiales para reciclar se toparon con una bolsa negra en la cual se asomaba un brazo femenino con las uñas pintadas. Esto las horrorizó y avisaron a unas personas cercanas al lugar para que llamaran a la policía. Desgraciadamente, la confirmación de que se trataba de los restos de Candela se ratificó cuando la misma madre fue al sitio y gritó: «¡Me mataron a mi hija!». Digo que no matan a una hija, nadie van a matar. No van a matar una hija más. No matan una hija más. Te lo juro por Dios que no matan una hija más. Y estos hijos de puta no van a matar una hija más de nadie. Mi hija la voy a enterrar, pero no matan a ninguna hija más. A ninguna hija más van a matar. Me mataron a mi hija, no. ¿Por qué no me mataron? ¿Por qué no me mataron a mi hija? ¿Por qué no me mataron a mi hija? La autopsia no tardó en revelar que la causa de su deceso obedecía a una asfixia mecánica, tenía rasgos de violencia y abuso
algo que tristemente es una costumbre entre los secuestros de mujeres y niñas. Además, fue limpiada cuidadosamente con el fin de ocultar todo rastro, y por si fuera poco, no llevaba más de 36 horas de fallecimiento. Quiere decir que estuvo en cautiverio con vida por lo menos 6 días. Ahora las autoridades debían dar con los responsables. Al principio se dijo que revisaron el sector casa por casa, pero no parecían haberlo hecho bien, ya que un testigo anónimo acudió a la policía y reveló el lugar exacto de donde estuvo encerrada la menor de 11 años. El allanamiento se hizo en una casa a 500 metros de donde se encontró a la niña, capturando a Gladys Cabrera, quien era la dueña de la casa, y a 3 hombres más, entre los que estaba Néstor Altamirano, que fue señalado como el que alimentaba a la menor. Todos se declararon inocentes. En el lugar se encontró un vaso con ADN de Candela, confirmando que estuvo encerrada en aquella casa que se creía abandonada. El testigo clave del caso también delató a Hugo Elvio Bermúdez como el principal responsable. El sujeto vivía muy cerca de la menor y tenía fama de ser un vendedor de sustancias ilegales. No era del agrado de los vecinos. Para cuando lo capturaron encontraron en su casa una aspiradora y en su van roja sogas y condones. A estos detenidos se le sumaría Leonardo Jara, quien sería el que hizo la llamada intimidante a la tía de la víctima, y Gabriel Gómez, que hizo inteligencia en la zona. Lo que al principio negaron las autoridades ahora sería la principal razón, pues se cree que se trató de una retaliación contra el padre de la niña en prisión. A las fallas en la investigación se suma la extraña muerte accidental del testigo clave el 23 de abril de 2013, ya que fallaron en proteger su identidad y le quitaron su protección, precisamente el día en el que su casa explotó por una supuesta fuga de gas. Así es, su casa explotó, acabando con el señor Roberto Arturo Aníbal, perdiendo así a alguien muy importante en el caso. Una sospechosa coincidencia, ¿no lo crees? Para hacer corto la cantidad de procesos a varias personas, por ello, se dejaron en libertad a la dueña de la casa y 2 hombres más, que se cree fueron usados como chivos expiatorios, y a Néstor Altamirano, que fue respaldado por la comunidad del sector, que no creían que tuviera algo que ver, a pesar de que lo relacionaron como al cuidador de la víctima. Un capo y varios policías corruptos fueron condenados por otros delitos, pero relacionados con el caso. No sería hasta el 2017 que una corte condenó a cadena perpetua a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara como principales responsables y a Gabriel Gómez a 4 años de prisión domiciliaria. Este caso se ha prestado a lo largo de los años para que algunas personas empezaran a especular teorías de todo, desde complicidad de la policía hasta que la misma madre sabe algo más de todo esto. Agradecer la colaboración de la policía. Quiero desmentir totalmente que yo no quiero colaborar. Yo colaboro con todos. Les agradezco a cada momento que salgo a ustedes. Quiero que sepan que hay llamadas con mucha mala intención, con muchísima mala intención, que me destruyen a mí y a toda la familia. Hay gente muy mala, la policía va a los lugares y es mentira. Yo estoy acá, yo sufro de diabetes. No es que no quiero salir a atender a los medios, pero yo estoy enferma. Igual sigo luchando por mi hija. Yo colaboro con la policía, colaboro con ustedes colaboren conmigo. Ayúdenme a encontrar a mi hija. Y la gente, acá hay un Dios, acá hay un Dios. Por favor, no inventen cosas, acá hay un Dios. Dios lo ve todo, Dios me tiene que ayudar a mí. Esa gente mala que inventa cosas, no invente más nada, por favor, se los pido. Lo cierto es que una pequeña dejó este mundo muy pronto,
víctima de un juego retorcido de adultos que tomaron las peores decisiones. Es así que terminamos con este video que estremeció a toda Argentina. La enseñanza es clara: nunca descuides a tus hijos ni un minuto, ni siquiera si es a unos pocos metros de tu casa. Nunca se sabe si un degenerado esté al acecho, esperando la oportunidad de hacer realidad sus horribles pensamientos criminales. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Lastimosamente mi canal es poco visible y tengo muy pocas visitas, pero si me quieres ayudar, puedes hacer la diferencia. ¿Sabes cómo? Antes de continuar, te agradecería mucho que me ayudes con un like, un comentario o compartir este video. Eso le ayudaría mucho al algoritmo a saber que estos videos son relevantes para la comunidad y poder seguir con mi trabajo. Muchas gracias. Esta pobre chica en Argentina fue encontrada quemada dentro de un auto, a manos de su mejor amigo. Psicosis. ¿Cuántos de nosotros tenemos a una persona tan cercana, distinta a nuestra familia, con la que podemos contar? Una que sabe todos nuestros secretos, quizá una amistad tan incondicional que pensamos que durará toda la vida. Lo que nunca esperamos es recibir una decepción de esta persona. Estoy convencido que acá a más de uno le ha pasado. Una traición de esas duele en el alma, pero una cosa es que duela y otra que ni siquiera tengas esa opción, porque sencillamente ya no estarás en este mundo. Catalina Gutiérrez nació en Achiras, Córdoba, esto en Argentina, en el seno de una familia muy unida. Su madre, Eleonora, cuidaba celosamente de sus hijas, ya que además de Catalina estaba Lucía, quien era su hermana mayor. Su padre, Marcelo Gutiérrez, es un prestigioso arquitecto local y debido a su trabajo trasladó a su familia a la ciudad de Córdoba. Catalina solía estar muy activa en las redes sociales, tenía un don para el canto y tocar la guitarra, hasta su padre la acompañaba en su afición. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Y es que de hecho eran tan unidos que ella también compartió su gusto por la arquitectura, entrando a la Universidad de Córdoba para estudiar dicha materia. Su encanto y carisma se reflejaba en sus seguidores de Instagram, que superaban los 115,000, y en TikTok casi los 50,000. En el año 2024 conoció a Ezequiel, compañero de la universidad con el que empezó una relación. La joven chica tenía muchos amigos, entre los que se debe destacar uno en particular, su mejor amigo, Néstor Soto. El hombre también era compañero de la universidad, oriundo de Bariloche. Decidió emigrar a Córdoba para estudiar. Vivía solo y sin ningún familiar. Esto precisamente llamó la atención de Catalina y se conmovió por esto, haciendo que quisiera incluirlo en su vida. Solía invitarlo a eventos en su casa. Estaban siempre unidos en los grupos de estudio y hasta ella lo recogía en el auto de su madre todos los días para ir juntos a la universidad. El chico agradaba a su familia, una buena compañía, decían los padres de Catalina. Con este contexto, nos vamos al día de los hechos. El 17 de julio de 2024, Catalina pidió prestado el auto de su madre, un Clio gris, ya que en vísperas de terminar sus vacaciones, esa noche se encontraría con su novio y amigos en el centro comercial cercano para jugar bolos. Su madre estaba un poco reacia a dejarla ir, pero su hija la convenció ya que no estaría sola. La condición que le pusieron era que debía estar en constante contacto con ella. Así es como se puso en marcha, no sin antes enviar un audio a su novio informándole que ya estaba en camino. A las 9:15 de la noche, la joven de 21 años salió de su casa. 30 minutos después, su novio se empezó a inquietar por su tardanza. Empezó a llamarla y enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta, por lo que llamó a sus padres, quienes tampoco pudieron localizarla. Pasadas las 11 de la noche, ya las autoridades estaban sobre aviso, empezando inmediatamente con la búsqueda. Ezequiel, su novio y los amigos que se quedaron esperando fueron a declarar a la comisaría. Más tarde se sumaría Soto, que por ser su mejor amigo, quizá
pudiera aportar información, pero este negó haber tenido contacto con ella. Es más, le dijo a su familia que compartía su angustia y que haría lo que fuera necesario por encontrarla. Al otro día, Lucía recordó que podía localizar el teléfono de su hermana con una herramienta en su teléfono, por lo que con ayuda de la policía pudieron ubicar el punto exacto de este dispositivo en una zona llamada Ampliación de Kennedy. Allí estaba el Clio gris, semiquemado, y dentro, desafortunadamente, el cuerpo sin vida de Catalina, parcialmente incinerado. La tragedia tocaba a la familia Gutiérrez, que no podía creer el cruel destino de su ser querido, que no le había hecho ningún daño a nadie y que simplemente quería seguir su sueño al mismo tiempo que era buena persona con aquellos que la rodeaban. La policía interrogó a las personas más cercanas. Soto en particular estaba un poco contradictorio con su testimonio, hecho que obligó al interrogador a pedirle su teléfono para rastrear su ubicación esa noche, con la sorpresa de que se dieron cuenta que estuvo sobre las 10 p.m. en el mismo punto del hallazgo del cuerpo dentro del auto gris. En un principio, Catalina pensaba recoger a su amigo Soto en su apartamento. La idea era que él estuviera afuera esperándola, para no perder mucho tiempo. Pero en las imágenes de seguridad frente al edificio, a eso de las 9:30 p.m., se muestra a la joven entrar al apartamento aparentemente por una excusa dada por el chico. Se cree que Soto intentó insinuársele a ella, pero solo recibió una negativa, por lo que la golpeó y privó de oxígeno hasta quitarle la vida. Sobre las 10 de la noche llevó el cuerpo amordazado al vehículo Clio gris y se marchó a unos 13 kilómetros de distancia en la zona de Kennedy. Allí roceó alcohol en el interior del auto y le prendió fuego. Con lo que no contaba era que por falta de oxígeno dentro del vehículo, el fuego se extinguió rápidamente en pocos minutos y no quemó las evidencias del hecho, o al menos no completamente. Un testigo que vivía en la casa junto al lugar donde se ubicó el vehículo dijo haber escuchado una discusión de dos hombres que se cuestionaban si quemar o no el auto. Otra cámara cercana mostró cómo otro vehículo se acercó al Clio. Un hombre descendió, habló con Soto y luego se marchó. Todo apunta a que había otra persona involucrada, pero Soto se mantuvo firme en que lo hizo solo. Algo que no cuadra porque 5 minutos después ya estaba de vuelta en el apartamento. Si es que se marchó a pie como dijo, esto lo hubiese tomado por lo menos 25 minutos. Los familiares estaban en shock porque jamás pensaron que aquel joven a quien le habían abierto las puertas de su casa sería capaz de arrebatarles a Catalina, una joven que lo tenía en muy alta estima. Otras mujeres aparecieron para dar testimonios en contra de Soto, pues al parecer en el pasado ya había tenido episodios extraños en la secundaria al perseguirlas obsesivamente. Incluso una de ellas casi es accedida por el hombre en un campamento. Lo peor de todo es que pese a que lo denunciaron ante las entidades competentes del plantel, nunca se hizo nada, algo que sin duda hubiera marcado la diferencia de haber sabido estos antecedentes. Indirectamente, la negligencia del colegio en el que estudiaban condenó a la pobre Catalina. El juez designado al día de hoy aún no ha dictado sentencia, pero se cree cumple la pena máxima de cadena perpetua establecida en Argentina. Al menos es lo mínimo que piden sus seres queridos, algo de justicia para una mujer con un futuro por delante que cometió el error de confiar en una persona que creía era su mejor amigo. No todo es psicosis. Cuídate. Este caso tal vez sea el tema de desaparición más famoso y misterioso que ha habido en Argentina. La protagonista es Sofía Herrera, una niña de tan solo 3 añitos cuando en la mañana del 28 de septiembre del 2008 desapareció en el campamento de John Goodall a 60 kilómetros de Río Grande, Argentina. Los hechos tuvieron lugar luego de que los padres de la pequeña Sofía, María Elena Delgado y Fabián Herrera, decidieran ir de paseo a ese lugar junto a la niña.
Al llegar a la zona, se adentraron al bosque junto a una pareja de amigos que iban acompañados de 3 niños de su familia, en busca de un buen sitio para acampar. Era un lugar establecido en el que se encontraban varias tiendas de campaña para albergar a los visitantes que pagaban una pequeña cuota por la estadía allí. Esa mañana, aún no se encontraban otras personas en el lugar más que el cuidador Alberto Urrutia. Al llegar estacionaron sus vehículos y los 2 hombres junto a los niños, es decir 4 incluyendo a Sofía, salieron de los autos para buscar el mejor lugar, mientras las 2 mujeres se quedaron esperando dentro de ellos. Pero 10 minutos después, todos volvieron al estacionamiento, donde comienza lo lamentable de la historia. Es que María, la madre de la niña, creía que volvían con Sofía dentro del grupo, pero su padre, Fabián, creía que la niña no estaba con ellos al bajarse del vehículo, porque se había devuelto con su madre. Desde ese entonces no se volvió a saber más del paradero de la pobre Sofía. A pesar de que los padres reaccionaron lo más rápido posible, nomás yo agarré y me puse a buscarla. Y cuando yo me pongo a buscar no la encontré más. Hasta ahora, que mira la hora que hay, no la encuentro del día domingo. Y se llama Sofía Yasmín Herrera. Y tiene el pelito corto así. Entonces yo quería pedirle a la gente, si ve algo o si sabe algo, por favor avise a la civil, a la policía, a alguien que los avise a nosotros. Por mi hija, por favor, se lo pido. Así que por favor le pido a la gente, si saben algo, que avisen. Por favor. Tal vez la incompetencia de las autoridades para tomar medidas oportunas en la búsqueda de la niña, que demoraron 2 horas en llegar al campamento y no actuaron eficazmente cerrando el lugar para facilitar su hallazgo, perjudicaron el caso. Y mi Sofi tiene 3 añitos y 9 meses. Y bueno, se van así todo para enfrente del auto. Yo me quedo sentada dentro del auto, viene mi amiga y se pone a hablar conmigo en la ventanilla porque lo estábamos mirando que iban para enfrente ellos. Y bueno, se fueron los 6 juntos, se perdieron así porque es como una bajadita. Se perdieron los 3 y vuelven como a los 10 minutos, habrán vuelto. Y ya no sé, Sofi no estaba, ya no venía con ellos. A pesar de que durante muchos años en el que pasaron 4 fiscales, 4 jueces, la policía local, el FBI, la Interpol, en el que se sumaban videntes, cientos de testimonios que no llevaban a nada por su falsedad, nunca se supo más de ella. El caso se hizo tan mediático que no había un solo rincón en Argentina en el que no se supiera de él. Buscaron incluso en otros países. Registraron la identidad de varias niñas para saber si se trataba de Sofía. Se hizo todo lo que te puedas imaginar para encontrarla. Pero el caso hasta la fecha jamás se pudo resolver. Por celos, hombre quema la cara de su amigo con aceite hirviendo. El 7 de diciembre del 2022 ocurrió un aberrante caso. En una panadería de Rosario, Argentina, un trabajador que responde al nombre de Miguel Martínez, de 30 años, arrojó aceite o grasa caliente al rostro de su compañero Siufundin José Yahari, de 47 años, mientras descansaba de su jornada laboral. Las imágenes del suceso son realmente impactantes. Miguel calienta de forma premeditada la sustancia para luego llevarla en un balde al lugar donde reposaba Yahari, arrojándole todo el contenido a traición mientras éste dormía. Inmediatamente Yahari se levanta desorientado por el fuerte dolor y aunque hace lo que se debe hacer, quitándose las prendas afectadas y acudiendo directamente a empaparse de agua fría, las graves quemaduras lo inundan de dolor. Mientras que de forma fría su victimario sale corriendo en busca de su motocicleta, incluso pasando junto a su víctima para huir de la zona. Los otros trabajadores se sorprenden con los gritos de Yahari y cómo este increpa a su atacante, preguntándole: ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Siufundin José Yahari fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue internado por las múltiples heridas. 7 días en donde consciente le imploró a su esposa Elizabeth
que denunciara a su compañero para que lo fueran a buscar. 7 días de sufrimiento donde debido a las complicaciones se toma la decisión de inducirlo en coma. 10 días después de eso y 17 días después del suceso, el 24 de diciembre, lastimosamente Yahari fallece debido a complicaciones, que fueron asociadas con lesiones en sus riñones y quemaduras de todo tipo de grados, también múltiples arritmias cardíacas y 2 operaciones las cuales no pudo resistir. Pero ¿por qué Martínez atacó así a su compañero de trabajo? Fue Yahari mismo quien en su momento de lucidez le diría a su esposa que Martínez le tenía celos. Sí, tan simple e indignantes como lo son los celos. No es raro que se presenten celos en el ambiente laboral. Lo que sí es raro es que desencadene en actos tan aberrantes como lo anterior. Los mismos compañeros de trabajo aseguraron que en los 7 días donde Yahari no asistió, Martínez preguntaba de manera incisiva por él. Es decir, que todo fue planeado fríamente. Además de que las imágenes corroboraron dicho acto premeditado. Pues bien, tras lo ocurrido Martínez se mantuvo prófugo de la justicia. La policía de Rosario arrestaría al presunto culpable del deceso de Yahari, luego de que identificaran la moto del sospechoso conducida por su amigo. Delataría que éste vivía en su casa en donde fuerzas policiales fueron a detenerlo. Hoy enfrenta cargos de homicidio premeditado, entre otros más que se le podrían añadir, y enfrentaría una pena hasta de cadena perpetua. ¿Alguna vez has sentido celos de otro compañero de trabajo? ¿Has pensado hasta dónde podrían llegar? Tenlo en cuenta, sobre todo sabiendo que no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.